Muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos acompañan en estos conversatorios telemáticos o en estos espacios de reflexión que podrán encontrar fácilmente en mis cuentas personales de Facebook o de YouTube y que están fundamentalmente destinadas a expresar mis opiniones con respecto a los grandes temas nacionales o incluso a los grandes temas internacionales cuando las circunstancias así lo exijan. En el presente caso me referiré en concreto a la crisis o a la emergencia social o sanitaria que vive el país como consecuencia de la llegada a Colombia hace más o menos 15 o 20 días del COVID-19, que no es otra cosa que un virus agresivo que ataca el sistema respiratorio de las personas y que además se contagia de una manera extremadamente rápida y que crece exponencialmente según lo han explicado los expertos. El gobierno colombiano desde el principio adoptó algunas medidas importantes o que a mi juicio parecen importantes, medidas que si bien pueden ser controvertidas por cualquier persona, se nos antoja a nosotros que fueron en su momento lo suficientemente adecuadas para aislar a la población y para protegerlas en su gran mayoría de los posibles efectos de una pandemia de esta naturaleza. Pero independientemente de la discusión que se habrá de llevar a cabo más adelante sobre la bondad de las medidas adoptadas por el gobierno colombiano en esa materia, lo importante es decir hoy que el gobierno colombiano se vio obligado hace apenas unos pocos días a decretar el estado de emergencia económica o social, en este caso diría yo mejor el estado de emergencia sanitaria, que está consagrado o consagrada en el artículo 315 de la Constitución Nacional de Colombia y que habla sobre la necesidad o sobre la posibilidad, sobre la facultad, sobre la potestad del gobierno para decretar el estado de emergencia social, económica o como en este caso sanitaria, a fin de contrarrestar los efectos que se puedan producir como consecuencia de la propagación del virus. Y no solamente estamos hablando de los efectos sanitarios que se producen como consecuencia de la enfermedad, sino también de los efectos económicos o de los efectos de orden social que se producen o que se pudieran producir como consecuencia de la propagación de esta letal enfermedad. En primer lugar, tenemos que decir que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 213, 214, 215, establece la posibilidad para el gobierno central de decretar el estado de guerra exterior, de conmoción interior o de emergencia económica o social, o como en este caso de emergencia sanitaria, con el propósito de expedir todas aquellas medidas que considere necesarias para contrarrestar la propagación de los efectos de las circunstancias que en su momento dieron origen a la declaratoria de emergencia, en este caso económica, social y sanitaria. Es por tanto el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia el que faculta al gobierno a decretar el estado de emergencia por la situación de pandemia que actualmente se presenta en todo el territorio colombiano. Y según los reportes de las mismas autoridades competentes en materia de salud, estamos prácticamente o hemos prácticamente superado la barrera psicológica de los 300 afectados, aunque todavía el número de muertes es supremamente bajo en comparación con el número de infectados y naturalmente esperamos y esperemos que esa tendencia se mantenga.
Pero ahora lo importante es decir que el presidente de la República y la totalidad del gobierno están facultados para promulgar, con base en la declaratoria del estado de emergencia social, económica y sanitaria, una serie de decretos de carácter legislativos, a los cuales indistintamente podemos llamarlos decretos legislativos, decretos leyes o decretos con fuerza de ley, y que son auténticas leyes en sentido material y tienen en la jerarquía normativa, en la famosa pirámide de Kelsen, el mismo lugar que tendría una ley en sentido formal aprobada por el Congreso de la República. Entre estos decretos expedidos por el presidente de la República en ejercicio de su facultad constitucional de decretar el estado de emergencia social, económica o sanitaria, el gobierno expidió el decreto 444 del año 2020, de conformidad con el cual en algunos de sus artículos se utilizan dos fondos transitoriamente del orden departamental, o mejor, de propiedad de las entidades territoriales, o para decirlo más claro, se utilizan dos fondos con recursos de propiedad de las entidades territoriales con el propósito de centralizar esos recursos y poder manejar con ellos a criterio del gobierno mucho más adecuadamente la emergencia sanitaria que se ha producido como consecuencia de la propagación del virus y sobre todo como consecuencia de las proyecciones tan alarmantes que se presentan como el resultado de una propagación acelerada del virus en caso de que no se adopten las medidas adecuadas u oportunas. Sin embargo, esto ha generado una polémica porque algunas entidades territoriales, quizá todas, es decir, los departamentos, los distritos, los municipios, han dicho que el gobierno colombiano no tiene facultades para utilizar esos recursos que pertenecen exclusivamente a las entidades territoriales para centralizarlos en la capital de la República y mucho menos para utilizarlos en estos eventos, por cuanto, según ellos razonan, dejarían sin esos recursos a los departamentos y a los municipios y también a los distritos que tanto lo necesitan para luchar contra el mismo flagelo. Independientemente de esa circunstancia, independientemente de esa discusión, independientemente de que se diga si es o no es conveniente que el gobierno colombiano utilice a título de préstamo o a título transitorio esos recursos de las entidades territoriales, mucho me temo que los artículos correspondientes del decreto 444 del año 2020, expedido en ejercicio de las facultades excepcionales o extraordinarias que otorga la declaratoria previa del estado de emergencia social o sanitaria, no corresponden con lo establecido en la Constitución política, o en otras palabras, algunos de los artículos señalados en ese decreto o promulgados en ese decreto violan de manera flagrante, a mi juicio, el artículo 362 de la Constitución Nacional de Colombia, que establece que los recursos tributarios o no tributarios, tanto como los bienes que pertenecen a las entidades territoriales, tienen las mismas garantías de protección que los bienes o rentas de los particulares en general. Y según el mismo artículo de la Constitución Política de Colombia al cual me refiero, que no es otro distinto que el 362, solo cabe la excepción cuando el país o cuando el Estado colombiano se encuentre en el evento de guerra exterior, que este no es el caso.
Sin embargo, tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de que sea la Corte Constitucional la que en un periodo relativamente breve pueda decidir si esos recursos pueden ser o no pueden ser utilizados, o pudiera haber tenido razón el gobierno o no pudiera haber tenido razón el gobierno en la utilización, porque aquí opera el llamado control automático de los decretos legislativos expedidos por el gobierno en uso de facultades excepcionales. Y eso implica que al día siguiente de la expedición de los decretos, ya estos han pasado o han debido pasar a la Corte Constitucional para que ella en menos de 20 días se pronuncie sobre la constitucionalidad de los decretos o del decreto en particular del cual estoy hablando, que es el decreto 444 del año 2020. Yo particularmente creo que si interpretamos estrictamente apegados a la letra de la Constitución Política de Colombia, la norma contenida en el artículo 362, algunos de los artículos del decreto 444 serán declarados inexequibles por cuanto es absolutamente evidente, por cuanto es absolutamente ostensible que esos artículos violan de manera flagrante el mandato contenido en el artículo 362 de la Constitución, lo cual, no se me escapa esa circunstancia, sería supremamente grave para el gobierno por cuanto quitaría o le quitaría una herramienta fundamental que en este momento tiene para paliar los efectos de la pandemia. En cualquier caso, la Corte Constitucional tiene la última palabra y esperemos que, a diferencia de otras ocasiones, la Corte Constitucional falle de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con el espíritu señalado en uno de los artículos de la Constitución Política de Colombia, que no es otro que el de salvaguardar la integridad de la Constitución y sobre todo su superioridad jerárquica. Dicho todo esto, no queda más por agregar, sino simplemente despedirme de ustedes con el propósito de anunciarles que en los próximos días estaremos también comentando algunos aspectos de interés jurídicos que se pudieran presentar como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y sanitaria, o como consecuencia de cualquier otra de las muchas circunstancias o sucesos que eventualmente pudieran ocurrir en Colombia durante los próximos días. Por el momento no es todo, me despido y hasta pronto.